Bienvenidos de nuevo a este rincón de la web donde desentrañamos las historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Hoy tenemos una historia que, créanme, les va a llegar al corazón. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestra generación, Demet Özdemir. Y sí, el título no miente porque vamos a sumergirnos en un momento que fue una verdadera lluvia de lágrimas, un instante de pura sorpresa que conmovió a Demet Özdemir hasta lo más profundo. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, no se olviden de apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes entregas. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan o quieran un pequeño recordatorio, es esa chispa de talento que nos enamoró en series como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman era explosiva. Pero su carrera va mucho más allá de esa icónica pareja. Ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de comedias románticas a dramas más intensos, y cada papel que interpreta lo hace con una pasión y una entrega que son dignas de admirar. Siempre la hemos visto radiante con esa sonrisa que ilumina la pantalla, pero como todos, también tiene sus momentos más personales, sus vulnerabilidades, y hoy vamos a explorar uno de ellos que se hizo público y nos tocó a todos. Imaginemos este escenario, un evento de gran envergadura, un momento cumbre en la carrera de Demet, quizás una gala de premios donde se reconoce su trayectoria, una celebración por el éxito de un proyecto reciente, o incluso un evento benéfico donde su presencia es la estrella. El ambiente está cargado de una energía eléctrica, una mezcla de anticipación y glamour. Los focos brillan, las cámaras parpadean sin cesar, y el murmullo de los invitados crea una banda sonora de expectación. Demet, como siempre, luce espectacular. El vestido, impecable, resalta su elegancia natural, su peinado y maquillaje, cuidados al detalle, la hacen brillar con luz propia. Se mueve con esa gracia innata que la caracteriza, interactuando con colegas, periodistas y fans, siempre amable, siempre profesional, con esa sonrisa que parece tener el poder de derretir el hielo. Pero entonces algo ocurre. Algo que rompe la rutina, que desvía el curso perfectamente orquestado del evento. No es un discurso preparado, ni un premio tangible, ni un anuncio formal. Es algo mucho más profundo, más visceral, algo que nace de lo inesperado y se ancla en la conexión humana más pura. Es la clase de sorpresa que te descoloca, que te saca de tu rol de estrella y te devuelve a la persona, a la esencia, al ser que está detrás de la fama. Una sorpresa que en lugar de generar nerviosismo, desborda de una emoción que al principio es difícil de procesar. Los detalles exactos de la ocasión pueden ser difusos, las informaciones de los medios a veces se entrelazan y magnifican, pero la esencia del relato es inalterable. Se habla de un evento donde se estaba celebrando un hito significativo en su vida profesional. Quizás era el aniversario de una serie que la catapultó a la fama, un premio a la mejor actriz, o incluso la presentación de un nuevo proyecto que representaba un gran desafío para ella. En medio de los discursos, de los aplausos, de ese ambiente de reconocimiento, se anunció una sorpresa especial. Y aquí es donde la magia sucede, mis amigos. La sorpresa no fue un obsequio material o un mensaje grabado de una celebridad internacional. Fue, en cambio, la aparición de una figura de su pasado, alguien cuyo reencuentro en ese momento y lugar era completamente imprevisto. No hablo de alguien con quien comparte cartelera actualmente, sino de alguien que, de alguna manera, ha tejido una parte fundamental de su historia personal y profesional. Podría ser un profesor de teatro de sus inicios, de esos que ven el potencial antes que nadie y lo nutren con dedicación. Quizás un amigo de la infancia, testigo de sus primeros sueños y sus primeras luchas, alguien que la conoce desde antes de que el mundo supiera su nombre. Hoy esta es una posibilidad muy conmovedora, un miembro de su familia muy querido, que ha viajado en secreto, sacrificando comodidad y tiempo, solo para estar presente en ese instante y brindarle su apoyo incondicional. La reacción de Demet fue instantánea y desbordante. La actriz pulida, la figura pública sonriente, se desdibujó por un instante, dando paso a la persona en su estado más puro. Los ojos, que minutos antes brillaban bajo los focos, comenzaron a humedecerse. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio, pero luego innegable. Las lágrimas empezaron a asomarse y luego a rodar por sus mejillas, un torrente silencioso de emoción. Lo más poderoso de este momento no fue la aparición de la persona sorpresa, sino la absoluta entrega de Demet a su sentir. No intentó disimular, no buscó ocultar su vulnerabilidad.
Se permitió ser humana, permitiéndose sentir esa oleada de emoción, y en esa autenticidad, resonó aún más fuerte con cada uno de los presentes, y con todos los que seguimos su carrera desde la distancia. Visualicemos la escena con más detalle. Demet está en el escenario, quizás ha terminado de recibir un premio, o está a punto de agradecer a los presentes. La música de fondo se atenúa, las luces se vuelven más tenues y se centran en un punto específico. La presentadora o alguien del equipo organiza el evento anuncia, con una voz cargada de misterio, y ahora, una sorpresa muy especial para nuestra querida Demet. Las miradas de la multitud se dirigen hacia la entrada o hacia un punto determinado del escenario. Y ahí aparece la figura inesperada. El rostro de Demet, al reconocer a esa persona, pasa de la sorpresa a una incredulidad mezclada con alegría pura. Las manos quizás se elevan instintivamente hacia su boca, sus ojos se expanden y entonces, la lluvia de lágrimas comienza. Se dice que al acercarse la persona sorpresa no solo ofreció un abrazo, sino también palabras cargadas de significado. Palabras que iban más allá de la simple felicitación. Tal vez recordaron anécdotas de sus inicios, de sus luchas personales, de los sacrificios que ella hizo para llegar a donde está. Pudo haber mencionado sueños compartidos, momentos de duda superados, o simplemente haber expresado el orgullo que sentían al verla triunfar. La clave de este tipo de sorpresas, y lo que las hace tan conmovedoras, es la personalización. No se trata de un discurso genérico, sino de un mensaje que resuena directamente en el alma de Demet, tocando fibras íntimas y recordándole quién es y de dónde viene. La atmósfera en el lugar se vuelve casi sagrada. El público, testigo de este instante de pura emoción, contiene la respiración. El silencio expectante se rompe por un aplauso cálido y sentido, un reconocimiento no solo a su éxito profesional, sino a su humanidad. Es un momento de catarsis colectiva, donde la vulnerabilidad de una estrella se convierte en un punto de conexión para todos. Demet, con las lágrimas aún corriendo, pero ahora quizás con una sonrisa que mezcla la emoción y la gratitud, se acerca a la persona que le ha brindado esa sorpresa. Un abrazo fuerte, un momento de cercanía que dice más que 1000 palabras. Es fundamental recalcar que Demet Özdemir siempre ha sido elogiada por su gratitud y por mantener vínculos sólidos con las personas importantes en su vida. A lo largo de su carrera, ha hablado con profundo cariño de su familia y de sus amigos de siempre. Este tipo de gesto, aunque se haya desarrollado en un ámbito público, es un reflejo directo de esa esencia de su carácter. Las redes sociales a menudo nos muestran pinceladas de esa cercanía, pero un momento así, en vivo y en directo, es la confirmación más hermosa. Podríamos pasar horas especulando sobre la identidad de esa persona especial. Si fuera un miembro de su familia, sería su madre, figura que a menudo ha sido mencionada como su pilar fundamental. O quizás su padre, o algún hermano o hermana que la ha apoyado en cada paso. La idea de que uno de sus padres haya viajado en secreto solo para verla sonreír en ese momento es enormemente conmovedora. O tal vez fue un amigo de la infancia que la vio pasar de ser una niña soñadora a una estrella global, alguien que conoce sus secretos mejor que nadie. Otra posibilidad es alguien de la industria que la descubrió, un agente o productor que apostó por ella cuando nadie más lo hacía. Cualquiera que sea su identidad, lo que realmente importa es el significado que esa persona representa, un fragmento vital de su historia, un recordatorio tangible del camino recorrido y del esfuerzo invertido para alcanzar sus metas. La lluvia de lágrimas de Demet Özdemir no debe ser interpretada como un signo de debilidad, sino como una poderosa demostración de fortaleza emocional. Fue la manifestación de un corazón abierto, un alma agradecida, capaz de conmoverse hasta lo más hondo por el amor genuino y el reconocimiento de aquellos que han sido parte de su viaje. Y esto, queridos amigos, es algo que todos podemos admirar, algo que todos deberíamos aspirar a sentir y a vivir en nuestras propias vidas. Esos momentos que, más allá del éxito material y el reconocimiento público, nos recuerdan que las conexiones humanas, el amor y la gratitud, son los verdaderos pilares de una vida plena. Hemos sido testigos de innumerables interpretaciones de Demet en la pantalla. La hemos visto dar vida a personajes llenos de alegría desbordante, de pasiones arrolladoras, de tristezas profundas. Pero este instante, este momento de sorpresa genuina, nos la mostró en su estado más vulnerable y auténtico, como la persona que hay detrás de la estrella deslumbrante. Y fue, sin duda, un espectáculo conmovedor.
Un recordatorio poderoso de que incluso las figuras públicas más brillantes y admiradas tienen sus momentos de profunda emoción, y que esas emociones, cuando se comparten de forma sincera y auténtica, son lo que verdaderamente nos une como seres humanos. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de este hermoso momento? Primero, que las sorpresas, especialmente aquellas que provienen del corazón y de personas que tienen un significado especial en nuestras vidas, poseen un poder inigualable para desarmarnos y para llenarnos de una felicidad que trasciende lo material. Segundo, que permitirse sentir y expresar esas emociones, lejos de ser un signo de debilidad, es en realidad un acto de valentía, de autenticidad y de profunda conexión con uno mismo y con los demás. Y tercero, que en un mundo que a menudo nos impulsa a la superficialidad y a la rapidez, esos instantes de conexión humana genuina, esos momentos de vulnerabilidad compartida, son verdaderos tesoros, gemas preciosas que debemos atesorar. En resumen, La lluvia de lágrimas de The Method de Mir fue un episodio de pura emoción, gratitud y humanidad, desencadenado por una sorpresa inesperada que la conmovió hasta lo más profundo de su ser. Fue un instante que no solo demostró su fortaleza emocional, sino también la importancia vital de las personas que la han acompañado y apoyado en su camino. Un recordatorio hermoso y elocuente de que, detrás de cada gran éxito, existe un camino recorrido, lleno de esfuerzo, dedicación, y sobre todo, de amor y apoyo de quienes nos rodean. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna sorpresa así de emotiva? ¿Qué personaje de The Method de Mir es su favorito y por qué? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responderles. Sus experiencias y opiniones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha llegado al corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia y se inspiren con ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no perderse ninguna de nuestras fascinantes entregas. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos. Un abrazo gigante.